Radio Siniestra. Hola de nuevo, les damos la bienvenida oficialmente a este primer episodio de Radio Siniestra. El buen Ale Rams, de nuevo aquí acompañándome. Yo, Jesús Celestino. Y pues ahora sí que a darle, ¿no? Antes que nada, pues muchas gracias a todas las personas que han empezado a seguir este proyecto y que han colaborado bastante para que siga creciendo. Próximamente, bueno, hoy estamos a sábado, que es cuando lo estamos grabando. ¿Sábado qué? 18 de julio. No sé qué traigo con mayo, güey. Iba a decir 18 de mayo, güey. No sé qué traigo con el mes de mayo, ¿no? Pero la convocatoria para el siguiente número ya está abierta. Estamos trabajando ya nada más en los últimos detalles. Ya en breve la estaremos publicando. Yo creo que hoy, ¿no? Ya va a estar publicada, entonces para cuando salga esto, ¿no? Esperamos que ya esté publicada para que empiecen a mandar sus textos. Y pues como siempre, pues queremos leerlos, queremos saber qué es lo que piensan de este proyecto, queremos saber también cuáles son sus recomendaciones. Toda crítica constructiva también es bien recibida, digo, vamos empezando, pero creo que ha sido un muy buen inicio, ¿no? Ambos proyectos, ¿no? Tanto Radio Siniestra como la revista Homicidio, ¿no? Sí, contentos, ya está como que el número 1, ya se dio como a conocer el 15. Y a pesar de que tenemos como que unos pequeños problemitas ahí con la página, pero pues ya está como que solucionado. Ya se puede como que descargar el tomo 0 y el tomo 1, ya está como que ahí a disposición de toda la banda que tenga como que intención de leer. Y pues bueno, la idea de un poco de este proyecto era como que dar a conocer también trabajos de los autores que participaron en la revista, ¿no? Por desgracia no podemos meter a todos porque pues sí son muchos y pues digo, no se puede, no, ahorita no es factible. Entonces, todavía no, esperamos en un futuro hacerle un poco más tangible esa situación. Sí, tener como que más más contenido también con parte de los autores. De momento pues vamos a dejarles como que con una muestra, ¿no? En esta parte de la lectura, pues el que enfoquemos el tiempo de nuestra vida en los libros, en el papel, lo dediquemos a la pluma, creo que nos quita también tiempo en otras actividades, ¿no? Entonces a veces perdemos muchas cosas, ¿no? Esas lecturas, ¿no? Que nos dicen más allá, ¿no? Y también nos ayudan a contar un poquito más de nuestra historia de vida, ¿no? En este caso, pues, no sé, tú dime, ¿no? ¿Qué tipo de lecturas han ejemplificado esto que te he comentado a través de tu vida? No sé, ¿no? Me quedo mucho con esa frase, ¿no? De que uno como lector siempre lee a alguien, ¿no? Principalmente recuerdos, ¿no? Yo puedo compartir que uno de mis autores predilectos, o al menos que, bueno, sí, es Ernesto Sabato, argentino, ¿no? Yo cuando el primer libro que yo leí de él fue sobre héroes y tumbas, sí, fue un libro que sí me llamó mucho la atención, ¿no? Sobre todo esa identificación con el personaje principal, ¿no? Que fue Martín. Y pasaba por una relación como bastante turbulenta, ¿no? Y ya lo habla como a manera de perspectiva, quizá, ¿no? Más bien retrospectiva, ¿no? Y pues curiosamente yo cuando lo leí, pues también acaba de terminar como una relación ahí medio extraña, así como que... Y muchas cosas se encajaban, ¿no? Así como que entre la relación con mi chica en ese entonces, el trato que tenía Alejandra con, con Martín, pues era, no sé, identifique como ciertas cosas que también a mí me pasaron, ¿no? Así como que de, sí, digo, me conmovió bastante, digo, y ahorita en una segunda revisada le encuentras como más cosillas que, que en algún momento estaremos compartiendo, pero ¿a qué va todo esto? Que sí, efectivamente, ¿no? El autor sabe para quién escribe y el autor sabe, y más bien el lector sabe a quién está leyendo ahí, ¿no? Sí, con quién se identifica, ¿no? Esta parte transferencial es muy es radical en la parte de la lectura y la escritura, ¿no? Entonces, en este momento tenemos el placer y el gusto de presentarles Leerte me costó el alma de Joelín González.
Leerte me costó el alma. Comenzaste proporcionando el título que te identifica. Me agradó. Comencé a leer tu prólogo, que llamó aún más mi atención por saber cuál sería el contenido completo. Quise dejarme sorprender sin tener expectativas de cuál sería el nudo, y peor aún, el desenlace. El inicio no fue para nada tedioso, al contrario, se me iba el tiempo leyéndote. Pero al llegar al clímax, hubo ocasiones en que mi comprensión lectora me comenzaba a fallar, y tenía que releer una y otra vez, para poder comprender y entender tu lectura si mi plan era seguir leyéndote. No quería desistir sin antes llegar al final y concluirte. Pasé tanto en tu lectura que insomnios me acompañaban cada noche, tazas de café ya vacías, cuando por fin, después de tantos desvelos y noches largas culminé el clímax, mi rostro se tomó un tiempo para mirarse al espejo y noté que ojeras debajo de mis ojos me acompañaban, mi rostro demacrado, mis manos temblando cuando intentaba tocar mi piel con cicatrices. Me dolía hasta el cabello de no haberlo peinado, de haberlo descuidado tanto por querer seguir leyéndote. Ya sin fuerzas por querer llegar al desenlace, opté por dejar inconclusa tu lectura, pues el comenzar a leerte sin haber leído tu sinopsis ni tu índice, me costó desvelos, me costó llanto, me costó noches enteras con los párpados abiertos, pensando y tratando de comprender lo que leía de ti día a día, noche a noche. Leerte me costó días largos, noches frías, aunque también días de lectura que me daban paz y un tanto de alegría. Leerte me costó tiempo, leerte tomó parte de mi vida, leerte me costó paz, me costó calma, leerte me costó el alma. Esperemos que les haya gustado el poema interpretado por la autora Yulín y armonizado por los exquisitos ritmos del señor Jesús Quinto Celestino. Hablando un poquito sobre el texto, creo que es palpable al menos la transición, ¿no? Esta metáfora de un libro. Me es curioso una vez el que llegué a leer que una persona que se mete como que una historia y sale ilesa, pues es de que jamás estuvo ahí, ¿no? Uh-huh. Creo que esta parte es como también de los libros, ¿no? Aquel que entra como que a una historia sin cuestionarse algo de su vida, sin decir, ah, caray, ¿qué onda con esto? Algo ahí. Sin encontrarse algo, pues es de que jamás estuvo leyendo ese libro, ¿no? En este caso, con una persona, yo creo que hasta el momento en el que te quedas tan inmerso, te quedas hasta el final para leer, ¿no? Sí. Te vas a quedar como que a ese punto final para ver qué onda, y pues encuentras como que todo este carnaval de emociones, ¿no? Desde la expectativa del buen libro, desde que se empieza a ser tedioso, hasta que llega a ser algo completamente insoportable, ¿no? Sí, y al final es interesante como esta expectativa no queda cubierta, ¿no? Y algo cae ahí, ¿no? Entonces, en esta parte de obviamente, pues está hablando por el amor. Creo que eso es como sí, muy obvio. Muy obvio, entonces, pues vemos esta parte del enamoramiento, ¿no? Cómo podemos tal vez empezar como que con los gustos y toda esta parte, ¿no? Y hay una frase del señor Rafael Chomsky que dice, o nos apagamos por no amar a fuego lento, o por dejar que se apagara la llama del amor, ¿no? O sea, ¿por qué se termina de hacer tediosa esa lectura, ¿no? Uh-huh. O sea, porque esta es una relación interesante entre el libro y el lector. Sí. No tanto del escritor, porque el escritor, quieras o no, supo qué escribir,
y el lector es el que está como que interpretando esa obra, ¿no? Una interpretación Entonces es más, ¿qué estás leyendo sobre eso, ¿no? Entonces, para esta parte tú no sé qué quieres agregar, dime tus observaciones. Pues es un texto bastante interesante, lo hemos comentado desde la misma revisión, al momento de ser elegidos. Interesante porque fue como que de, este se queda, ¿no? Así Ajá, como de, sí, fueron es de buenísimo, los sí, sí, sí. textos que sí, así de, definitivamente se queda por completo, ¿no? Y nos remite mucho a esa parte, ¿no? De qué tanto nosotros dejamos en el otro y qué tanto el otro deja, ¿no? Además de incluso en qué momento llega un punto, y creo que la gran mayoría, si no es que todos lo hemos pasado, que hemos encontrado una relación, ¿no? En la cual dejas de lado todo lo que tú eres, todo lo que quizá tú representas, para ponerlo a decisión o juicio de alguien más, ¿no? Es como bien interesante, ¿no? Cuando retoma esa parte de, de, de yo te seguí leyendo y cuando me vi tenía ojeras, me veía cansada, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿no? Cuando terminas una relación así de me voy a atrever a decirlo así, ¿no? Así como una relación de destructiva, en verdad te empiezas a preguntar, bueno, y es que, ¿qué pasó conmigo? O te miras y terminas viendo que al final de cuentas no eres esa persona que empezaste, ¿no? Y te ves todo puteado, ¿no? Ajá, y terminas todo ahí, terminas como con cierta confusión, ¿no? En el cual incluso dudas hasta de ti mismo, ¿no? Así como que de qué tanto yo di en la relación, ¿no? Y digo, creo que pasa, ¿no? Cuando uno de recién termina así como que de, bueno, es que qué hice yo mal, ¿no? Para que todo, para que todo se fuera al carajo, ¿no? Cuando quizá el error más grande que uno pudo cometer es dejar que la otra persona decida por ti, ¿no? Y es sí, efectivamente, ¿no? Quitarte tú de un lugar para estar completamente como en una relación simbiótica. ¿A qué me refiero? Es formar un todo, pero así un todo quitando incluso tu singularidad, ¿no? O sea, sí es como muy interesante y bueno, al menos fue uno de los motivos por los cuales en lo personal yo elegí que se quedara ese texto, ¿no? O sea, Sí, interesante, ¿no? Digo, por supuesto, esta parte de la relación simbiótica se me hace como que interesante que lo sitúes, ¿no? Porque, o sea, también yo la ubicaría tal vez como una relación de amo y esclavo, uh-huh. porque, claro, o sea, está el libro con Sí. el poder, ¿no? O sea, Sí. pero también el lector tiene el poder de ya no leer el libro. Y ya no O sea, continúa. este libro te puedes, no sé, tal vez dar ojeras, eh, arruinar tu bello cabello. Uh-huh. Entonces, o sea, puede acabarte físicamente y psicológicamente, ¿no? Pero tú tienes como que el poder de decir, no mames, ya, al chile, voy por otro libro y todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero ojalá fuera tan fácil, ojalá fuera tan fácil. Es como los que nos comentaba una profesora, una muy querida profesora, Muy querida profesora. Fátima Zarco, nos puso el ejemplo de la bolsa o de la vida, ¿no? Ah, ok, ajá. Ajá, o sea, que hablaba de que estás en la calle y te asaltan, ¿no? Y el asaltante te quita, te va a quitar la bolsa o te va a matar. Pero en la bolsa, pues viene tu relación, viene tu libro, entonces, pues neta, realmente, ¿cuántas veces no preferimos la vida? Dejar la vida de lado. Por quedarnos con nuestra bolsa, ¿no? Entonces, bueno, con esto terminamos. Llegará un punto en el que habrá un episodio en el que hablaremos explícitamente y únicamente sobre el amor. Porque Ya es lo un tema muy, sí, claro, ya lo tenemos situado, se los adelantamos. Queremos ubicar el banquete de Platón. Creo que es un texto muy preciso para dar una perspectiva de cómo se ha pensado como que el amor y ver qué onda, qué pensamos también del amor actualmente, ¿no? Entonces, esperemos que esta sección haya sido de su agrado y durante la semana vamos a publicar el autor elegido que nos mandará su audio para comentarlo un poquito aquí en el programa y pues el señor Chuy hará la publicación. Okay. Será la publicación del autor, nomás nos ponemos como que de acuerdo con el autor elegido ya para
para arreglar el audio y todo eso, ¿no? Entonces, Y puede estar disponible lo antes posible para nosotros también revisarlo. Porque nosotros, bueno, quizá la pregunta que sale, ¿no? ¿Por qué nosotros no leemos los textos, ¿no? Porque quizá yo tengo como esa convicción de que no hay mejor manera de conocer una historia que el mismo autor te la vaya narrando, ¿no? Porque quizá nosotros le damos como otra connotación, quizá nosotros lo vamos leyendo desde otro punto, ¿no? Sin embargo, queremos escucharlos a ustedes como autores y ver desde qué punto inicia su narración. No sé si es como un poquito claro. No hay una mejor versión que la del mismo autor. Que la del mismo autor, exacto, ¿no? Y sobre todo, no habría forma de que alguien lo hiciera mejor, no. Creo que no hay otra cosa más chida que el mismo autor. Que el mismo autor nos cautive con su interpretación de su cuento, ¿no? Entonces, le agradecemos mucho a Yulín y su disposición. Y sobre todo también las ganas de querer participar en este proyecto, no solo ella, sino también a todos los demás autores. Como les mencionamos, sí es un poco complicado por cuestiones de tiempo poder elegir a todos, pero poco a poco vamos a ir seleccionando textos de este y los números subsecuentes para que podamos hacer como un breve análisis, que es lo que nosotros encontramos, y sobre todo pues hacerlo un poquito más ameno, ¿no? Exacto. Ahora, para esta parte vamos a meter una sección que, a pesar de que no salió en el volumen 1 del homicidio, en el segundo sí saldrá. Y fue por unas pequeñas cuestiones del tiempo. Esta sección se va a llamar El camión de basura de King. ¿Por qué? Vamos a hablar de libros de Stephen King, prácticamente. En esa sección será como que un pequeño análisis de algún libro o algún cuento. Y en algunas secciones tal vez lo podamos incluir, ¿no? Okay. Entonces, ¿de dónde viene el nombre? El nombre viene de que Stephen King, cuando estudiaba en la universidad, le dieron como una pequeña columnita para escribir sus ondas, ¿no? Entonces, él la llamó el camión de basuras de King. Ya, es por eso, ¿no? No es por otra cosa, ¿no? Entonces, está interesante. A pesar de que hablaremos como que de textos y está interesante porque bueno, al menos de mi parte estoy como que encaminado hacia terminar como que de leer La Torre Oscura, pero como que con la experiencia completa, como la versión extendida, así como que con todas las novelas homólogas que hay. Entonces, pues sí lleva como que su tiempo y andar como que escribiendo, pues también me quita un rato, pero he andado como que en ese proceso. Ya no me falta mucho, ya andamos, casi la terminamos, pero en este proceso creo que me he encontrado cosas interesantes. Había comentado te había comentado a ti, sí, que me es muy curioso que hay muchos de sus obras donde cita tal cual a Freud, y él en algunas entrevistas se considera junguiano. En el libro de Cell empieza con una frase de Freud. O sea, y creo que yo en lo particular no he visto análisis que hablen del porqué del uso de Freud, ¿no? Un ejemplo, en Cementerio de Mascotas habla mucho de cómo Luis, el padre, el personaje principal, sí, se empieza como que a deschavetar, ¿no? Por este poder que tiene de la muerte, y empieza a hablar como con unas cuestiones del hijo y toda esa parte de no dejarlo morir. Entonces está muy interesante, ¿no? Entonces creo que es el tipo de cosas que a veces no se analizan en ese punto. Entonces creo que vamos a darle una oportunidad de este lado y a ver qué sucede, ¿no? Entonces, para empezar, para inaugurar como que esta parte, les dejamos el audio de El asesino de Stephen King. Es un cuento corto, muy corto, sinceramente, es de esos tipos de cosas que en King no te encuentras, es corto. Yo solamente conozco 2 cuentos cortos. Te comentaba que sí, solamente conozco 2 cuentos cortos de ese hombre. Los demás son cosas. Son cosas muy largas. Sí. Entonces, no están nada mal, pero digamos que para esto vamos a utilizar esta narración. Y digamos que ya para cuando hablemos de libros y todo eso, pues sí, ya no habría como que narración, vamos a como que hablar específicamente del contenido. Entonces los dejamos con El asesino de Stephen King. Repentinamente se despertó sobresaltado y se dio cuenta de que no sabía quién era, ni qué estaba haciendo aquí, en una fábrica de municiones. No podía recordar su nombre ni qué había estado haciendo. No podía recordar nada. La fábrica era enorme, con líneas de ensamblaje y cintas transportadoras, y con el sonido de las partes que estaban siendo ensambladas.
Tomó uno de los revólveres acabados de una caja donde estaban siendo automáticamente empaquetados. Evidentemente había estado operando en la máquina, pero ahora estaba parada. Recogía el revólver como algo muy natural. Caminó lentamente hacia el otro lado de la fábrica, a lo largo de las rampas de vigilancia. Allí había otro hombre empaquetando balas. ¿Quién soy?, le dijo pausadamente, indeciso. El hombre continuó trabajando. No levantó la vista. Daba la sensación de que no le había escuchado. ¿Quién soy? ¿Quién soy?, gritó. Y aunque toda la fábrica retumbó con el eco de sus salvajes gritos, nada cambió. Los hombres continuaron trabajando, sin levantar la vista. Agitó el revólver junto a la cabeza del hombre que empaquetaba balas. Le golpeó y el empaquetador cayó. Y con su cara golpeó la caja de balas que cayeron sobre el suelo. Él recogió una. Era el calibre correcto. Cargó varias más. Escuchó el clic, clic de pisadas sobre él. Se volvió y vio a otro hombre caminando sobre una rampa de vigilancia. ¿Quién soy?, le gritó. Realmente no esperaba obtener respuesta. Pero el hombre miró hacia abajo y comenzó a correr. Apuntó el revólver hacia arriba y disparó 2 veces. El hombre se detuvo y cayó de rodillas. Pero antes de caer, pulsó un botón rojo en la pared. Una sirena comenzó a aullar, ruidosa y claramente. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino!, bramaron los altavoces. Los trabajadores no levantaron la vista. Continuaron trabajando. Corrió, intentando alejarse de la sirena, del altavoz. Vio una puerta y corrió hacia ella. La abrió y 4 hombres uniformados aparecieron. Le dispararon con extrañas armas de energía. Los rayos pasaron a su lado. Disparó 3 veces más y uno de los hombres uniformados cayó. Su arma resonó al caer al suelo. Corrió en otra dirección, pero más uniformados llegaban desde la otra puerta. Miró furiosamente alrededor. Estaban llegando de todos lados. Tenía que escapar. Trepó más y más alto hacia la parte superior, pero había más de ellos allí. Le tenían atrapado. Disparó hasta vaciar el cargador del revólver. Se acercaron hacia él, algunos desde arriba, otros desde abajo. ¡Por favor, no disparen! ¿No se dan cuenta que solo quiero saber quién soy? Dispararon y los rayos de energía lo abatieron. Todo se volvió oscuro. Les observaron cómo cerraban la puerta tras él. Y entonces el camión se alejó. Uno de ellos se convierte en asesino de vez en cuando, dijo el guarda. No lo entiendo, dijo el segundo, rascándose la cabeza. Mira ese. ¿Qué era lo que decía? Solo quiero saber quién soy. Eso era. Parecía casi humano. Estoy comenzando a pensar que están haciendo esos robots demasiado bien. Observaron al camión de reparación de robots desaparecer por la curva. Bueno, y este fue El asesino de Stephen King. Hemos encontrado como ciertas... es interesante, ¿no? Porque hablándolo psicológicamente, es más como preguntarte constantemente quién eres, ¿no? Es como un estar delimitado a lo que alguien más te dice que eres tú, ¿no? Y creo que de eso va un poquito incluso la propia, la autoimagen, ¿no? Sí, o sea, yo creo que también parte de la idea de que ya hay por decirlo así, un razonamiento humano cuando alguien ya se cuestiona quién es. Sí. O sea, yo creo que ahí cuando dices quién soy, ya es cuando dices, no mames,
ya no es como esa inteligencia artificial que simplemente programa, sino ya es otra cosa en este caso, ¿no? Cuando ya se empieza como que a cuestionar qué es, cuándo es su lugar como que en el mundo, pues ya cambian como que muchas perspectivas, ¿no? Pero Y sobre todo, ¿no? Es como qué tanta vida puedes encontrar en un objeto, no inanimado, pero sí artificial, ¿no? Si lo puedo poner de esa manera, ¿no? Digo, y era lo que platicábamos anteriormente, ¿no? Que, por ejemplo, existe la banda Kraftwerk, ¿no? Kraftwerk es una banda pionera en la música electrónica que se inicia o empieza a inicios de los 70s. Ellos regularmente sus letras son como tratan mucho sobre viajes, hablan mucho sobre la tecnología y demás, ¿no? Y buscan, ellos a través de su música, ellos tratan de transmitir que en los objetos electrónicos incluso existe vida, ¿no? Se retoma mucho esa, pues esa, ¿cómo podré decirla, no? Esa idea, ¿no? Este, y es como bastante interesante, ¿no? En qué punto quizá incluso hasta ahora las máquinas, ¿no? Ya con todo este avance tecnológico que se ha dado, la inteligencia artificial y demás, ¿no? Incluso llega un punto en el cual incluso se hacen más humanos que uno, ¿no? Porque incluso ya hasta, no vamos muy lejos, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Ya llega un punto en el cual te condiciona para que tú puedas sentirte triste, puedas sentirte alegre, y hay una reacción para todo, ¿no? Es así como que, güey, ¿qué pasaría si en algún futuro tuviéramos alguna máquina que pueda regular nuestras emociones, ¿no? No sé, es como paradójico, ¿no? Que uno siendo netamente humano, poseedor, y eso lo pongo como entre comillas de ese conocimiento acerca de las emociones y pensamientos y demás, comience a convertirse en algo mecánico, en algo monótono, ¿no? Como regularmente se piensa que es una máquina, ¿no? Que es algo monótono, algo completamente mecánico, ¿no? ok, y por decir, a ver, yo también escuchando eso te hago una pregunta. ¿Qué nos daría más miedo? Entre comillas miedo, porque no podríamos definir como que miedo, pero digamos la viento así. ¿Qué nos daría más miedo? ¿Que ellos se volvieran más humanos o que nosotros nos volviéramos más máquinas? Quizá, interesante la pregunta, ¿eh? Quizá el hecho de que las máquinas se vuelvan más humanas, quizá es como el miedo, ¿no? De que nosotros como personas, seres pensantes, lo perdamos como ese dominio que se nos ha dicho que tenemos, ¿no? No solo sobre otras especies. Porque pasó con lo de las computadoras, no sé si supiste, las dos computadoras que apagaron. Que ya se Ajá, estaban que se estaban intercomunicando. comunicando entre ellas, o sea que habían desarrollado creo que un lenguaje en el que ellas dos estaban como que comunicando. Ujú. Entonces, pues nuestra primera reacción fue de apágalas a la verga, ¿no? O sea, Ajá, apágalas y apágalas y ya no, o sea, igual y no sé, algo hubieran podido, no sé, tal vez aprender de ahí o realmente la situación estaba tan fea que sí fue así como de, ok, apaga esa madre, ¿no? O sea, entonces, y de hecho, o sea, nos dimos, o sea, bueno, no nos dimos, ¿no? Yo no estaba ahí, ¿no? O sea, se dieron cuenta esa vez, ¿no? Y sabemos de esa, pero pues no sabemos de otra, si existe algo más ahí, ajá, ¿no? o En ha el pasado fondo. más veces, o no sé. O sea, creo que eso es como que interesante, ¿no? No sé si has visto estas, digo, está chistoso, ¿no? Ujú. Estas, entrevistas que ha hecho como con los robots, ¿no? Ajá, con los androides, ¿no? Ajá, Ya. o sea, está curioso, ¿no? O sea, porque mucha gente incluso dice, no, pues es que piensan que nos van a esclavizar y todo eso, ¿no? Pero, pues incluso se dicen, o sea, aprenden de nosotros, ¿no? A veces están como que, no sé, por decirlo de SimSimi, Ujú. que era bien racista, o sea, que terminó siendo bien racista, ¿no? Y todo eso, ¿no? Sí. Y decían, SimSimi es racista. Y yo, no, carnal, o sea, SimSimi aprendió de la gente con la que estaba conviviendo y Interactuando, platicando, ¿no? ajá, y hacía como Sí. una base de datos y respondía como había Conforme a preguntas similares, ajá, ¿no? y ahora, no manches, o sea, imagínate, bueno, es que eso te hace como que pensar, o sea, tenemos la posibilidad de tal vez
dotar a algo de un conocimiento o de un bagaje, por decirlo así, lo primero que hacemos es decirle pendejadas para hacerlo racista y todo eso, ¿no? Bueno, todas las pendejadas que le decimos en consecuencia respondía de una actitud racista, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué hacemos por decir qué va a pasar con nuestros hijos? O sea, ¿qué pasa con las nuevas generaciones, ¿no? O sea, eso es lo que vamos a crear, o sea, nuevas especies de racistas y en ese aspecto. O sea, Autómatas, ¿no? Yo lo puedo sí, llamar así. o sea, porque creo que está esta perturbación del lenguaje está como que muy, muy radical y se controlan como que muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, yo soy partidario de Orwell, ¿no? O sea, yo siento que sí nos dominan a través del lenguaje, ¿no? Entonces, Y sí. o sea, yo no, ya como que hablando un poquillo con ustedes, ¿ja? Jesús no conocía el videojuego de Detroit Become Human. Entonces, ya estuvimos como que viendo unas cosillas y todo. Entonces, le comenté ahí más o menos como que mis interpretaciones de algunas escenas del videojuego. Y no sé qué tan familiarizados estén, pero es un videojuego que trata como que la historia de tres androides, que pasa algo que se vuelven como que más humanos, por decirlo así. O sea, ya no dejan de como que de ser simples máquinas, incluso tienen como que sentimientos y pueden como que tomar una perspectiva propia, ¿no? Sí. Entonces, de eso como que trata como que el videojuego, ¿no? Entonces veíamos esta parte de cómo llega ese punto, ¿no? Entonces veíamos la parte de que cómo el androide se identificaba con su propia imagen y en ese punto ya podría como que romper esas barreras de programación que las que estaban como que estipuladas y atravesaba eso y ya como que tenía como libre albedrío, por decirlo así. Como un humano. Como un humano, ¿no? O sea, ya podía como que discernir en si hacerlo o no hacerlo y por qué hacerlo y las consecuencias que iban a devenir de todo esto, ¿no? Entonces, esta parte es como que muy interesante, ¿no? Y en el relato vemos como que esta parte, ¿no? O sea, ya no es simplemente una máquina que hace como que todo mecánico como las demás, que simplemente los Armaban, cartuchos de balas y empaquetaban. todo esto, ¿no? Sí. O sea, ya es alguien que de repente despierta y se empieza a cuestionar quién es, ¿no? O sea, y lo mismo que pasó como que con las computadoras, ¿no? Lo primero, lo que hacen es matarlos, ¿no? Porque es algo que va a pasar, ¿no? O Y sea, es a lo que volvemos, ¿no? Quizá esas novelas un poco distópicas, ¿no? De Orwell, Huxley y demás. Quizá no están tan alejadas de la realidad a la cual ya nos enfrentamos en este momento, ¿no? Sí. Es como te decía, ¿no? Y regresando un poco al cuestionamiento que me hacías en un principio, creo que ese es el miedo de sabernos superados por algo completamente mecánico y que en algún momento esa ese robot o esa pues sí, esa situación mecánica pueda pueda llegar a dominarnos quizá. sí, como esa creación nuestra puede terminar siendo como que más grande que nosotros, ¿no? Exacto. O sea, y está bien interesante como que esta parte del videojuego porque sí te plantea como de un futuro, ¿no? Ya muchos robots ya le quitaron como que el trabajo a la gente porque pues no les tienes que pagar, o sea, no se cansan prácticamente, sino tienes que darles como que mantenimiento y todo eso, ¿no? Hay una parte donde vas caminando como que en la calle y y hay un vato como que tocando guitarra, ¿no? Y dice música humana, ¿no? O sea, como sí, que ya se está perdiendo como que según eso, pero están siendo como que hay un odio porque están siendo como que mejor que los propios humanos, ¿no? Sí. Entonces, está como que muy interesante, ¿no? Y no simplemente como que también el cuestionarse sobre su misma existencia, sino que también el hecho de que se preocupen por los demás, el hecho de pensar con el otro, yo creo que eso también estipula que ya no hay un razonamiento como que mecánico o el de una máquina, sino que ya hay como que algo más allá. No sé si humano, no sé si llamarlo humano, pero creo que lo vamos a definir como alma, ¿te parece? Sí. Y te digo por qué. Pero no, o sea, vamos a aplicarlo a los griegos, ¿no? Okay, sí. Okay, porque o sea, hay que quedar como que aclarado, ¿no? O sea, el alma, la concepción de alma que tenemos cristiana viene de los romanos para acá. Sí. Entonces, griegos es antes de los romanos, entonces desde ahí ellos incluso hablaban de que, pues, por decir, de ahí viene mismo la psique, ¿no? Sí. De psicología, ¿no? Entonces, yo sí tengo pedo porque la gente le quite la P. No sé si tú no sé si sí, tú sí, conflicto, lo ¿no? he visto y sí es como extraño, ¿no? Es Verlo extraño, así. pero yo siento que le quita como que, sinceramente, la raíz etimológica de donde viene como que el cuestionamiento de qué hay más allá del simple cuerpo. Uh-huh. Yo creo que
esa, porque era como que el alma, pero el alma, como te digo, no era esa concepción cristiana que se tenía, sino eso inapalabrable, eso que había, que no se podía definir y no había como que conocimiento suficiente para decir es esto, no es esto, ¿no? Entonces te digo, hay un alma ahí que no sabemos qué es, pero que la podemos ver como que representada, ¿no? Entonces creo que en esta parte del texto vemos como estas nuevas ideas, ¿no? De lo que podría tal vez pasar en un futuro. ¿Tú crees que el apocalipsis podría ser por parte de las máquinas, tipo Terminator? Digo, así como lo hemos empezado a plantear, no es tan descabellada la idea, ¿eh? O sea, existe quizá una muy pequeña probabilidad. Tú serías de John que- Connor, güey. Sí, John Tú serías John Connor. Connor, güey. No sé, ¿no? Existiría o sea, es lo que te digo, ¿no? Existe como esa pequeña posibilidad de que pudiera, digo, así como vamos. Porque, o sea, no sé si recuerdas como todo el pedo por qué fue. O sea, digamos que cuando es como que el día del juicio final, Ajá. que es como de las máquinas como que hacen como que el detonamiento nuclear. Sí. O sea, y dices, verga, o sea, ¿cómo es que pasa eso? ¿Cómo resguardas a, creo que son 27 mil millones de personas, ¿no? O sea, Sí. puta madre, es mucha gente. O sea, y exacto, ¿no? ¿Cómo haces para sobrevivir a todo eso? No es descabellado, sí es como probable. Digo, quizá no ahorita, quizá no en muchos años. Sí, claro, pero yo siento que tal vez ahorita no sé hasta lo que se conoce, lo que nos dejan, los que nos permiten conocer. conocer. Ajá. La mafia del poder. La magia del poder, sí. Pues Chiste no, local no aquí hay en como México. que, sí, no hay como forma de, o sea, bueno, creo que no existe tecnología que ahorita pueda como que hacer eso, ahorita, Pero no conocida, sabe. o sea, conocida, o sea, no sabemos que hay, no, sí, en el área 51 hay ovnis, ¿verdad? Sí, cierto, se me olvidaba. Dicen Sí, que hay ovnis. sí, ¿no? Entonces no hay tecnología, ¿no? Puede haber ovnis, ¿no? No sé. Puede haber ovnis, Entonces, no tecnología, ¿no? Así como que sí, porque, entonces, pues no sé, eso sería como que interesante ver esa parte. está interesante el planteamiento. Es una de las pocas horas muy cortas creo que de las más cortas de Stephen King, porque realmente sus cuentos, como él los denomina, son fácil una novela. El de la niebla, güey. Él dice que es un cuento, güey. Es una novela, güey. Es que sí Es una novela, güey. No mames, sin pedo. están es una novela. chonchos sus relatos. Sí, está muy loco. Está muy loco. Uno de las ideas que tenemos como que pensados también traer es hablar un poquito de los vampiros para meter también un poquito el libro del misterio de Salem Slot, Okay. que es el libro que King escribió sobre pues un vampiro en el estado de Maine. Okay. Está interesante y chido porque tiene una precuela. En uno de sus libros sale que se llama Los misterios del gusano, algo así, que habla de que en el pueblo de Salem Slot, de Jerusalem Slot, hay como como un monstruo abajo, como una bestia, algo ahí dormida, ¿no? Es como el de Terror bajo la tierra. No sé, es que es algo así, güey, no sé, no sé si está extraño, es como de analizarlo, ¿no? Y tiene una parte, como que continua, Sí. que es un trago de despedida, o sea, tienes precuela y secuela, ¿no? Okay. O sí, o sea, nada más te deja ahí como no, que es como que el vacío. Y está interesante porque Stephen King ha escrito como que cosas muy muy chidas y a través de la palabra ha hecho imágenes muy interesante, porque por decir, en este libro del misterio de Salem Slot hay una escena que describe cuando está el chofer del camión, ya empiezan a desaparecer los niños. Ajá. Y pues en esa parte el güey le tocan la ventana. Sí. Y o sea, y dice, ay, puta madre, ¿no? Y se asoma y son pues como todos los niños, como que ahí como que volando ahí en el cristal, ¿no? Sí. Y se lo chingan, ¿no? Esta parte la hacen parodia en uno de los especiales de terror de los Simpson. Ajá. Cuando sale el de Drácula. Sí, hay una parte donde Lisa está como que en su cuarto y le están tocando la ventana y es Bart y Milhouse y nosotros, ¿no? Esa escena es del misterio de Salem Slot. Okay. Y se ha hecho como que utilizado como que en algunos escenas de cine. Entonces vamos a hacer esos y datos curiosos. Okay. Entonces interesante para poderlo empezar a desmenuzar un poquito el mundo de Stephen King, que es creo que un autor que vale la pena en verdad empezar a
a revisarlo, ¿no? Quizá no quedarnos quizá como con las reseñas simples, sino ir un poquito más allá, ¿no? Sí. Tenemos que hablar de su, por decir, su alter ego, Okay. Richard Bachman. No sé si topas esa historia. Sí, la de Blaze, algo así. Ajá, él escribió está Blaze. muy buena esa historia. Sí. ¿no? Es como un Milla Verde, pero en malo. Ajá, pero en malo. Sí, pero en malo, sí. Sí. No hay un señor Jingles que te alegre la vida. No, ahí sí está muy loco. Pero sí topas más o menos cuál fue como que la idea de por qué apareció ese autor. No, de esa no. ¿No? Bueno, sí sabes que es el mismo, ¿no? Ajá, sí sé que es el mismo, sí. Richard Bachman. Entonces, bueno, se dice que un crítico de literatura muy fuerte, hizo un artículo sobre King, cagándose en King, así tal cual, ¿no? Literal. Entonces Stephen King pues dijo, bueno, ya, sin pedos, ¿no? Entonces este güey hace como que este personaje de Richard Bachman y todo, está súper chido, ¿no? Esto todo porque tiene las novelas Espejo, la de Posesión y Desaparición. No, Posesión y Desesperación, perdón. Que las juntas y son como que las mismas, ¿no? O sea, es la misma portada. O sea, juntas las dos, estás bien loco. Sí, tiene varias, ¿no? Tiene varias. Una de las prohibidas es la de Rabia, no sé si la topas. Rabia, lo he escuchado, pero unos a un vato, es de un vato que hace un tiroteo en una escuela y ya no, hasta ahí la historia. Pero el pedo es de que a uno de los jóvenes que hizo un tiroteo en Estados Unidos le encontraron ese libro y ya se le aventaron al cuello a King, ¿no? Como si él tuviera la culpa, pero bueno, y ahí lo prohibió, él dijo que ya no, a la verga. Lo encuentras piratilla, pero pues no, quizá en PDF. Sí, la versión como que chida, las ediciones como que originales sí dicen caras y son difíciles de conseguir. Sí, pues ya el libro completamente ya son como de coleccionistas, sí. Entonces, bueno, inventa este autor y empieza como a sacar libros, ¿no? Sí. Entonces, este mismo crítico de literatura hace una crítica a Richard Bachman, comparándolo con King, diciendo que es el autor que jamás King va a ser. Sí, ya te imaginarás. Si supieras, ¿no? Y sí está bien loco porque pinche King hasta mató a Richard Bachman, güey. Sí. Que chocó y hasta hizo que su esposa escribiera una carta. No, está bien loco esa parte, ¿no? Sí, está como. Pero imagino que el vato, o sea, yo me imagino la risa de King, güey, cuando estuve leyendo eso de. Sobre todo como es él, ¿no? Se ve que sí güey, es. Güey, no mames. Sí. Bueno, ese tipo de cosillas van a encontrar aquí. Esperemos que les haya gustado este capítulo. Sí. Lo decimos con mucho gusto y nos vemos la siguiente semana con más contenido. Entonces en la semana les comentamos el audio que nos vamos que vamos a utilizar del autor para el siguiente. Esperemos que ya se haga un cuentito tal vez un poquito más más extenso. Y todo depende de la persona que nos conteste. Ya nos pusimos como de acuerdo, pero nos esperemos como que nos conteste y que esté como que en la disposición. ¿Va? Entonces, ¿algo más que quieras añadir? Pues no, creo que únicamente síganlo compartiendo si este material les gusta. Denle like. ¿No? Así como que muy onda youtuber, ¿no? Está interesante porque, o sea, no sé, está chistoso, ¿no? O sea, como que de cierta forma dices, ay, no, qué cagado que siempre repitan eso, ¿no? Pero yo ahorita que estás haciendo contenidos es, güey, es que sí sirve, ¿no? O sea, este tipo de, no sé, son como que incentivos interesantes, ¿no? Entonces, ¿sí? Pero pues es libre, puedes elegir si sí o no, entonces está chido. Ahora sí que nadie se lo obliga a estar aquí. Queda en la decisión de cada uno, ¿no? Y sobre todo, de nuevo, muchas gracias por el apoyo, por escucharnos. Son bien recibidas las críticas, siempre cuando sean constructivas también. Y pues ahora sí que nos seguimos escuchando y leyendo en la próxima. Hasta la vista. Hasta la vista.
Radio Siniestra.